Mi nombre es Safwat Najeeb, soy maestro, más específicamente ciencia. Fui transferido de la capital a una pequeña aldea en el interior en orden directo del ministro de Educación. ¿La razón? Reemplazar a un colega llamado Moklis Mustafa, que había estado ausente sin explicación. Debería haber ido por determinación oficial, pero el subdirector Ibrahim Nasir, de la escuela donde me asignaron, insistió en venir personalmente a El Cairo para recogerme. Mientras corríamos por la estación de tren, él gritó: «Vamos, el profesor Safwat, el tren se irá». Respondí, jadeando: «Espera, profesor Ibrahim, él ni siquiera se movió todavía». Pero él, sin detenerse, insistió: «No hay tiempo. Necesitamos llegar antes del mediodía para firmar sus documentos con el director. Vine solo por eso, para asegurarme de que comience mañana». Tan pronto como abordamos y nos establecimos, suspiró con alivio: «Gracias a Dios que podemos. En 2 horas estaremos en casa, y nuestra ciudad ganará a un maestro como tú». Me sorprendió tanto compromiso y agradecí, pero él era sincero. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que realmente existes y es un maestro registrado en el ministerio. Después de todo, me reí de la situación, era obvio que estaba en el sistema. Pero él reveló: «El problema es más grave. Estamos en la mitad del año escolar, ¿y no te preguntas por qué trajimos un reemplazo tan urgente?». Dije que solo sabía que Moklis se había mudado por razones desconocidas. El subdirector sacudió la cabeza: «Esto está en el papel, pero la realidad es diferente. Espera hasta que lleguemos y lo entenderás todo». El tren comenzó a moverse, y él, después de un silencio, decidió decir lo que sabía. Moklis fue uno de los mejores maestros de ciencias de la región, admirado por estudiantes y colegas, un ejemplo de dedicación y carisma. Atleta, elegante, siempre impecable, se destacó en todo. Pero su vida ha cambiado cuando un nuevo profesor de ciencias llegó a la escuela, Nada Naam, transferido desde El Cairo. Su belleza fue impresionante, y desde el primer día, cuando pidió ayuda en la escuela, Moklis estaba fascinado. Ella, astuta, sabía cómo usarlo para su ventaja. La novia de Moklis, Leila, maestra de árabe, notó el cambio. Los celos y las peleas se intensificaron, especialmente porque Nada y Moklis trabajaron en el mismo departamento con interacciones diarias. La situación era insostenible. Leila, consumida por la desconfianza, comenzó a monitorear cada paso de su novio. Hasta, 2 meses después de la llegada de la Nada, las cosas alcanzaron el límite. Yo mismo fui testigo de un episodio tenso. Un día, Leila entró en mi habitación con 2 órdenes. Tomé sus clases durante 2 días y que tomó una licencia para seguir un viaje escolar al Museo de Ciencias. Le pregunté por qué tanta insistencia, y ella confesó: «Moklis y Nada van juntos, y no dejaré que la conquistara». Traté de argumentar que Nada era solo un colega dedicado, pero Leila no escuchó razones. «Ella está destruyendo todo», él gritó. Terminé cediendo, pero advertí: «Esta es la última vez que cubro tus ausencias». Durante el viaje, Leila no quitó a Moklis, mientras que Nada, que vivía en El Cairo, se quedaba con familiares. Los celos de Leila solo aumentaron. Hasta que, cuando regresamos, descubrió algo impactante: Nada Nagmo existía en los registros del ministerio. Todo fue una estafa. Leila, desesperada, se dio cuenta de que había perdido a Moklis por una ilusión. La mujer que temía, así, ni era una verdadera maestra. La historia terminó en tragedia. Moklis, engañado y manipulado, nunca fue lo mismo. Y Leila, entendiendo que había luchado contra un fantasma, se hundió en el remordimiento. El subdirector terminó el informe con un suspiro: «A veces la verdad es más cruel que la ficción». El caso tomó un curso aún más inquietante cuando el subdirector reveló los detalles del accidente durante el viaje escolar. Un estudiante había sufrido una caída repentina mientras Leila, que debería supervisar la clase, estaba distraído, en realidad persiguiendo la sombra de Nada Naam. Sin embargo, el informe médico atestiguó que el niño ni siquiera tenía un rasguño a pesar de la gravedad de la caída. «Esto no tiene sentido», el profesor Leila, advirtió el subdirector, con voz firme. «Deje de desperdiciar energía con esta estafa y concéntrese en su trabajo. Y no quiero escuchar otra palabra sobre este tema, ni en ninguno de ustedes, ni nadie. Cualquier rumor que surja, será responsable de difamar a un colega, y las consecuencias serán graves».
Leila. Sacudido, trató de justificarse a sí mismo, pero el subdirector, personalmente revisé el ministerio. No hay maestro con ese nombre, ni siquiera un registro de residencia en la dirección que proporcionó. Incluso el diploma universitario es falso. ¿Cómo tal persona puede simplemente existir? El más absurdo, sin embargo, fue que no existía nada Nam, al menos en la práctica. Era una maestra brillante, adorada por los estudiantes, capaz de convertir el rendimiento de los estudiantes con dificultades en cuestión de semanas. Una inspección sorpresa del ministerio, unos días después de su llegada, había sido tan superficial que el inspector ni siquiera entró en el aula, no hablaba con nada y, extrañamente, le delegó funciones administrativas, como si ya supiera su competencia. Si fuera actriz, no jugaría tan bien, dijo el profesor visiblemente perturbado Safat. Pero la verdadera catástrofe no fue eso. Se tomó un descanso dramático. La semana pasada, nada de Nam desapareció. Sin advertencia, sin explicación. Y lo peor, nadie sabe dónde está. Moklis, que hasta entonces escuchó en silencio, sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir, desapareciste? No regresó a la casa que alquiló. La dirección está vacía. Nadie la ha visto desde entonces, respondió el subdirector, cruzando los brazos. Y tú, Moklis, como tu superior inmediato, deberías saber más que nadie. ¿Dónde está ella? Moklis tragó duro. Los recuerdos lo invadieron, nada sonriendo cuando explicó un experimento, los estudiantes que la rodeaban como si ella fuera un faro. Yo, no tengo idea. Su voz tembló. Pero no era solo una buena maestra. Ella era, diferente. El profesor Ibrahim, siempre pragmático, interrumpió, a diferencia o no, su desaparición se convirtió en un problema oficial. El ministerio abrió una investigación. ¿Y adivina? Nada nunca existió en los registros. Ni siquiera el salario se depositó en su nombre. Como si fuera un fantasma que recibió el pago. Leila, quien hasta entonces trató de demandar la situación, explotó, advertí. Desde el principio, dije que había algo mal. Pero nadie me escuchó. Porque estabas obsesionado, Leila, dijo Moklis por primera vez enojado. Has convertido esto en una guerra personal. ¿Y ahora? Ahora tenemos un maestro que ha mejorado la vida de docenas de estudiantes, que hicieron que la escuela progresara y simplemente, se evapore. El silencio que siguió fue cortado por un suspiro del subdirector. Hay algo más. Algo que solo yo y Moklis sabemos. Miró profundamente a Leila. La noche en que nada desapareció, Moklis recibió un mensaje anónimo. Una dirección. Cuando fue allí, descubrió algo que no debería ser posible. Los ojos de Leila se abrieron. ¿Qué? La conoció. Y ella no estaba sola. La historia luego toma un curso sobrenatural. Moklis llegó al lugar indicado en el mensaje, un pequeño campo de fútbol, abandonado por la noche. Allí, bajo la débil luz de un poste, vio a Leila acostada en el suelo, y a su lado, Nada Nam, como si nada hubiera pasado. ¡Tú! Gritó Moklis, corriendo para levantar a Leila. ¿Qué le hiciste a ella? Nada respondió con calma, Leila no me ama, Moklis. Podría haberla lastimado, pero aprendí de ti que no lo hace. ¿Aprendiste conmigo? Moklis estaba confundido. ¿Qué aprendiste? ¿Cuándo? Nada sonrió, y luego, con un gesto circular de las manos, el campo giró. El césped marchito se expandió, convirtiéndose en un vasto estadio, lleno de niños jugando. Entre ellos, un niño Moklis, que tropezó y cayó. Una niña pequeña, Nada, reconoció con un titular, corrió hacia él y extendió una flor roja. Cuando Moklis adulto tocó la flor, la niña desapareció. Siempre he estado aquí, no dijo nada, ahora con voz suave. Desde que éramos niños. Pero había obstáculos. Hasta que tu vida estuviera en peligro. Así que tuve que intervenir. ¿Peligro? ¿Qué peligro? Moklis sintió que el mundo giró. Nada señaló a Leila, aún aturdido en el piso. No era solo celos, Moklis. Era peligrosa. Y ahora, ella sabe demasiado.
Antes de que Moclis pudiera reaccionar, nada le tocó la mano. Y luego, desaparecieron. No había nadie más en el campo. Solo la flor roja, acostada en el suelo. De vuelta en el tren, el subdirector concluyó la historia con un suspiro. Leila llegó a casa esa noche. Pero ella nunca denunció lo que sucedió. Dijo que tenía miedo a lo que podría pasarle a Moclis. Y desde entonces también desapareció. Profesor Ibrahim CEO. Puso su cabeza. Hay rumores de que aparece por la noche, cerca de la casa de sus padres. Pero cuando preguntamos, niegan. Como si ya no estuviera en este mundo. El silbato del tren sonaba, anunciando la llegada a la estación. El subdirector miró por la ventana, reflexivo. La pregunta que no quiere callarse es, ¿qué quisiste decir con peligro? ¿Y por qué, después de todo, eligió Moclis? Nadie tenía una respuesta. Solo el ruido de las ruedas en los rieles, como si el tren mismo supiera, y mantuviera el secreto. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó. Tan pronto como salimos de la estación, un automóvil nos esperaba, y el conductor, un joven llamado Muerto, corrió hacia el subdirector Ibrahim con los ojos brillando de alivio, gracias a Dios por su seguridad. Sir adjunto director. El profesor Ibrahim lo miró en serio. ¿Qué está pasando, Muerto? ¿La policía fue a la escuela? Sí, señor. Arrestaron al profesor Leila. Es serio, ven rápido. Sin perder el tiempo, se metieron en el auto, que se desgarró a la velocidad de la escuela. Cuando llegaron, fueron directamente a la habitación del director, que los recibieron con urgencia. Profesor Ibrahim, eres un salvador. Estaba aquí justo antes de llegar. Lo vi como lo veía ahora, en perfectas condiciones. Hablamos, me aseguró, y me dejó este sobre, pidiéndole que lo abriera solo después de que él se fuera. El director hizo una pausa, como si reviviera el momento. Pero cuando volví a mirar, él tenía desaparecido. Como humo. Como si nunca hubiera estado allí. Con sus manos prácticas, abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. La carta reveló todo, los últimos minutos de Moclis sin nada, el toque que los transportó a una tierra agrícola cerca de la casa de Leila. A partir de ahí, vio todo, como si estuviera presente, pero invisible. La propiedad pertenecía a la familia de Leila. Su hermano mayor Nur cavó la tierra de frenesí hasta que sus ojos brillaban de repente. Corrió a la casa, arrastró a su hermano menor, Magdi, y los dos regresaron al pozo. Allí encontraron una escalera que descendía a un viejo subterráneo. «Es una tumba», exclamó Nur. «Y no es ninguna tumba, es un tesoro que cambiará nuestras vidas». Los hermanos vibraron, como si ya vieran la riqueza ante sus ojos, incluso sabiendo que era ilegal. Pero Moclis y nada, invisible, escucharon todo. La discusión que siguió fue tensa. «La tumba no se abre, Leila. Hemos sido excavados y nada». «El portal está sellado», se quejó Magdi. «Por supuesto que no se abre con herramientas». Leila respondió fríamente. «Necesito sangre. La sangre de un joven sano, como un sacrificio. Solo entonces la maldición se rompe». Los hermanos se miraron, sorprendidos. «¿Estás loco? ¿Mata a alguien?» «Informe a las autoridades, pida una recompensa», protestó Magdi. «Las autoridades», Leila se rió, amarga. «Nos robarán. Este tesoro es nuestro por lo correcto. Nuestro padre se ha ahogado en deuda, y ahora tenemos la oportunidad de vivir como reyes. ¿O prefieres seguir mendigando?» Nada interfirió, horrorizado. ¿Y quién sería la víctima? ¿Un extraño en las calles? ¿Cómo lo atraen? Fue entonces cuando Leila sonrió, una sonrisa que congeló la sangre de Moclis. «Ya tenemos el candidato perfecto. Ese maestro que te persiguió, nada. Moclis. Él es fuerte, saludable, y ya está prácticamente en nuestras manos. En 2, 3 meses, como máximo, aceptará el compromiso. En el momento adecuado, dirigimos el plan, un ritual, y la tumba se abrirá». Moclis escuchó cada palabra como un golpe. Esto era lo que nada había tratado de decirle. Mi vida estaba en peligro, no era sobre ella, sino de él. Ella lo amaba, siempre lo amaba,
Y se había infiltrado en la escuela solo para protegerlo, creando conflictos entre él y Leila para interrumpir los planes familiares. Si desapareciera, las sospechas caerían sobre ella, Nada explicó con lágrimas en los ojos. Pero ahora tienen otro objetivo. Y no dejaré que te maten. El director Nasser terminó de leer, pálido. Inmediatamente, llamé a la policía. Fueron a la propiedad y confirmaron, la tumba existe. Y Leila, su voz falló, ella confesó todo. Incluso el plan de usarte, Moklis, como un sacrificio. El profesor Ibrahim cubrió su rostro con las manos, murmurando, Dios no lo quiera. ¿Cómo puede uno ocultar tanto mal? El director Nasser se volvió hacia mí y me dijo, con un suspiro, sin ofensa, el profesor Safwat, pero la situación es urgente. Necesito firmar algunos docum. Antes de mostrarlo a la escuela. Vamos. Cuando salimos de la habitación, escuché al profesor Ibrahim susurrar detrás de mí, como una oración, que Dios ni siquiera los soñe de aquellos que aman, después de lo que hicieron. Cuando ella comenzó a hablar, mi nombre es Suzi, este es mi esposo, Azmi, y este es Zazu, el loro de mi hermana, a quien Dios tiene. Su voz tembló como si las palabras pesaban más de lo que él podía llevar. Repitió Dios tiene con un suspiro tan profundo que parecía chupar el aire de la habitación. Señor, mi hermana falleció hace aproximadamente una semana. Después del funeral, mi cuñado, el profesor Majed, me pidió que llevara a Zazu conmigo. Ya no podía verlo, porque Mariam, aquí, su voz se rompió, Dios lo tenía, me encantó demasiado. Y estaba callado todo el tiempo, lo que era extraño, hasta ayer. En el jabón. Miré a Azmi, quien confirmó con mi cabeza, sus ojos fijos en el loro como si fuera un oráculo. Suzi continuó, ahora con un tono urgente, la estaba mirando a ella y al loro, sin comprender si hablaba seriamente o jugaba. Pero mi esposo, señalaba a Azmi, se volvió hacia mí con la misma expresión de incredulidad que debía estar en la cara del señor ahora. Intentó convencerme de que estaba loco, pero yo insistí, esa Parrot vio algo antes que Mariam. Levanté las cejas. ¿Quieres que abra una consulta basada en 2 frases dicidas por un loro? No es ningún loro, señor. Ella respondió, casi ofendida. Zazu es uno de los loros más inteligentes del mundo. No solo repite las palabras, entiende, memoriza, respuestas. Estoy seguro de que vio algo. Y el señor, su dedo se estremeció mientras me señaló, abrirá este boletín, sí. Respiré hondo. ¿Y acusas a alguien específico por la muerte de tu hermana? No, pero las palabras de Zazu significan que estaba amenazada con la muerte. Y que la amenaza vino del interior de su propia casa. Nunca se fue. Azmi interfirió con cauteloso, señora, no estamos desdeñando el caso, pero, ¿y si el loro escuchó la amenaza afuera? Entonces el círculo de sospechosos se expande. Suzi se cayó con él con los ojos. Nunca se fue de casa. Nunca. El señor está subestimando la situación. No, solo hacer las preguntas necesarias, dije, manteniendo la calma. Tu hermana tenía problemas familiares con alguien. Ella dudó. A Mariam y yo lo hicimos bien, pero ella y Nader, dijo su hermano, lucharon constantemente por el trabajo. Peleas normales, nada que se le ocurrió. Creo. Deja él, creo, para nosotros, interrumpí. Respuesta, tuvieron conflictos serios. No, pero... ¿Y su relación con su esposo, Majed? Entonces Suzi suspiró, como si tuviera el peso de los secretos alienígenas. Fue complicado. Mariam era terca, Majed a veces cerrado, salidas prohibidas, se quejó de que no le prestó atención a sus hijos, que pasaban mucho tiempo en el trabajo. ¿Y entre ambos? Pregunté, viendo la dinámica entre la pareja. Azmi se rió avergonzado. Yo solo estábamos hablando para tranquilizarnos. No teníamos ningún negocio en común, ninguna razón para pelear. Mariam era difícil, pero Suzi era el único que escuchó. Asintí, escribí mentalmente cada detalle. Cuando terminé el boletín, la fiscalía solicitó la exhumación del cuerpo y la investigación de las causas de la muerte. Comenzaron las investigaciones, música de tensión, centradas en los sospechosos obvios, Majed, su esposo y Nader, el hermano.
Esa tarde estaba en mi oficina con Akram, un oficial recién graduado, analizando el caso. Estaba mirando a Zazu, dentro de la jaula sobre la mesa, con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Mientras revisaba los documentos, lo vi, por el rabillo del ojo, para alternar el aspecto entre el loro y yo, como si quisiera decir algo, pero si continuaba. ¿Algo mal, oficial? Pregunté, divertido con su expresión. Señor, ¿realmente quieres que ponga a prueba un loro como testigo del asesinato? Dejó escapar incrédulo. Reír. ¿Y por qué no? Incluso tiene un pasaporte. Akram frunció el ceño, confundido. Jue. Pero en serio, y me incliné hacia adelante, ¿qué piensas? Dos sospechosos, Majed, parte de la escena del crimen, y Nader, el hermano. Pero, si no fuera por... ¿Qué Nader mataría a su propia hermana? Agregó. Las investigaciones muestran que si la compañía de Mariam se rompiera, Nader también iría. Dependían el uno del otro. Su muerte solo beneficiaría a Majed, quien heredaría todo. A menos que, provocé. ¿A menos que? A menos que Mariam controla a Nader de alguna manera. Tal vez decidió deshacerse de ella para comprar la compañía de Majed, que, por ejemplo, no entiende nada de negocios, y me tome todo. Akram se rascó la parte posterior de su cuello. Es una teoría, pero no está garantizada. No, pero eso es lo que tenemos. ¿Y adivina qué? Sonrisas. Nader ha hecho exactamente eso, ofreció la compañía de Mariam de Majed. Vamos a él. Ahora. Cena corta a la compañía de Nader. Tan pronto como llegamos, el secretario nos anunció. Para mi sorpresa, Nader vino a nosotros personalmente afuera, con una sonrisa que no llegó a la vista. Al entrar en su oficina, cerró la puerta con un clic seco. Se sienten, dijo, señalando al sofá izquierdo de la puerta. Akram y yo obedecemos mientras se establecía en la silla a la derecha como rey en su trono. ¿Cuál es la razón de la visita, caballeros? Recibimos una queja, comencé, observando su reacción. Su hermana, la señora Mariam, puede haber sido asesinada. La sonrisa desapareció. ¿Asesinado? ¿Quién dijo eso? Suzanne. Ella afirma que el loro de Mariam repitió frases como, Mariam, traidor. Te mataré. Nader se rió, pero era una risa vacía. Lo siento, señor, pero esta historia del loro es la primera vez que escucho. Francamente. No estamos aquí para reír, interrumpí secamente. Estamos investigando. ¿Y por qué hablamos de eso? Crucé mis brazos. Le pediste a Majed que comprara la compañía de tu hermana justo después de su muerte. ¿No te parece apresurado? Su rostro cerrado. El negocio no espera, señor. La compañía de Mariam estaba en riesgo, y Majed no tiene la capacidad de administrarla. Yo solo quería evitar que todo se derrumbara. Completé irónico. ¿O simplemente quería deshacerse de una pareja inconveniente? Después de todo, Mariam controló al señor, ¿no? Hasta el punto de llamar a su hermano Jabu. Usé el término árabe peyorativo para cobarde porque vivió a su costa. Nader se levantó, abrupto. Esto es absurdo. Mariam y yo argumentamos por el trabajo, nada más. Y Suzy, escupe el nombre, nada. No sabes en su mundo de amas de casa, mientras que su hermana trabajó para apoyar ese parásito de su esposo. ¿Entonces el señor admite que había tensión? Presioné. Admito que Mariam era difícil. ¿Pero matar a mi propia hermana? Se rió, amargado. Eso también destruiría a mi compañía. Lo necesitaba vivo. Akram anuyó, como si estuviera de acuerdo. Pero noté la forma en que Nader evitó mi mirada mencionando a Suzy. Gracias por tu tiempo, dijo, levantándose. Por ahora. Cuando nos fuimos, después de unos pasos, Akram murmuró, ¿crees que está mintiendo? No respondí. Pero cuando miré hacia atrás, vi a Nader todavía parada en la puerta. Los dedos apretaron la parada hasta que blanqueamos. Música siniestra. Allí, el conductor de Nader me llamó a un lado cuando salíamos. Paxa, ¿sabías que Mariam tenía un seguro de vida de 10 millones?
¿Y que el beneficiario es Majed? Levanté mi ceja, lo miré y sacudí la cabeza con una sonrisa irónica antes de salir de la oficina. En el auto, permanecí en silencio, absorbido por pensamientos sobre esos niños, hasta que Akram rompió el impasse. ¿Crees que nos alejó con esa última oración, o realmente nos lleva a Majed? Y este seguro de vida, nuestras investigaciones no mencionaron nada de esto. Dejémoslo para mañana. Primero, debemos confirmar los detalles de esta política. Pero si ella existe y Nader sabe, ¿no sería natural que Suzy también supiera? Hizo una pausa, rascándose la parte posterior de su cuello. ¿Y ahora, qué hacemos con este loro en su oficina, señor? ¿Lo dejarás allí hasta que diga algo útil? Simplemente no olvides traerle comida. ¿Qué comen estos animales de todos modos? Pregúntele a cualquier tienda de mascotas, Akram. Te lo dirán. Sonreí, enfocado en el camino. Cuando llegamos a mi oficina, Akram llevó el loro a su mesa, mientras yo me sentaba a la mía. Se sumergió en los reflejos. Suzy sospechaba que Mariam había sido asesinado porque escuchó que el loro repetir que Nader era el beneficiario de su muerte, y actuó rápido para comprar la compañía. Majed, a su vez, sería el beneficiario de la política millonaria. Si el loro tuviera razón y hubiera una traición, Majed sería el principal sospechoso. Pero no pude tomar ninguna medida sin el informe experto, era crucial si la muerte era natural o criminal. Al día siguiente, llegó el informe, envenenamiento. Con esto, la Fiscalía abrió oficialmente la investigación. Al mismo tiempo, nuestras investigaciones confirmaron la existencia de la política, 10 millones, con Majed como el único beneficiario. Ahora él era el principal sospechoso. Majed estaba frente a mí, visiblemente confundido por la situación. Empecé a interrogarlo sin rodeos. ¿Por qué mataste a tu esposa? ¿Y matar a Mariam? Su rostro expresó un asombro genuino, y eso es lo que me sorprendió. ¿Cómo esto? ¿Sabía que tenía un seguro de vida de 10 millones y que usted era el único beneficiario? Una sombra de shock se cruzó en la cara. Esta es la primera vez que escucho esto del señor. No sabía nada. Entonces, ¿por qué la matarías? Juro que no hice eso. ¿Y por qué haría ese seguro? ¿Y esta historia lo engañó? ¿Quién es el sinvergüenza que difundió esto? Él respondió con la misma intensidad de la pregunta. Papá, tampoco sé nada al respecto. Mariam era una mujer honorable, imposible de hacer tal cosa. Sí, a veces llegaba tarde, pero siempre advertí que estaba en la compañía. Nunca actuó sospechosamente. Señaló su teléfono celular sobre la mesa. Si quieres, puedes verlo. No tengo nada que esconderme. No había evidencia concreta para detenerlo, así que lo dejé ir pero bajo vigilancia. Mientras tanto, solicité que un experto extrajo todos los datos del teléfono Mariam, incluidos los registros de llamadas y la ubicación en los últimos meses. Necesitaba confirmar si realmente lo traicionaba, porque si fuera cierto, tendríamos una razón clara, especialmente porque creía que Majed no sabía sobre la política. Mientras tanto, las sospechas volvieron a caer sobre Nader, el segundo beneficiario indirecto de la muerte de su hermana. A la mañana siguiente, fui con Akram a la casa de Nader. Tan pronto como nos vio, su rostro cambió. Nos recibió a regañadientes y después de sentarme, fui directamente al grano. Espero que no sea inquietante. Si no fuera por la urgencia, habríamos programado. Pero, hice una pausa calculada, ya sabes que el experto encontró veneno en el cuerpo de Mariam. Sí, Suzy me dijo. ¿Eso significa que su visita de hoy es oficial? Aún no. Mentí, observando tu reacción. ¿Dónde estabas el día en que ella murió? En la empresa. ¿Dónde más estaría? Tu voz sonaba tensa. ¿Cuándo fue la última vez que la vi? El día anterior, en su oficina. Estábamos terminando algunos documentos. ¿Qué documentos? Cosas de rutina, cargas, inventario, nada relacionado con el caso. ¿Y cómo se enteró de la póliza de seguro? Ella me dijo ella misma. Tu respuesta fue inmediata. Pero no le dijo a su esposo. No. Mariam y Majed. Dudó, como si sopesara las palabras.
No tenían ese tipo de intimidad. Incluso me dijo, frente a él, que había hecho el seguro. Fue en el pueblo hace aproximadamente un mes. ¿Y Suzy sabía? No, a Mariam no le importaba Suzy. De hecho, no le importaba casi nadie. Su voz ganó un tono amargado. Ni siquiera con sus propios hijos. Su relación con Majed fue complicada. Ella lo eligió como beneficiario no por amor, sino por desdén. Para ella, solo existí yo, él y Suzy, y nos odié por igual. A veces incluso pensé que te odiabas a ti mismo. Habló con una emoción genuina, casi sofocada. Decidí no presionarlo más. Salimos del pueblo y fuimos a la casa de Majed. Tocé la campana, y después de unos segundos, una joven de poco más de 20 abrió la puerta. Lo observé cuidadosamente antes de preguntar. ¿Majed es? Sí, ¿quién es el señor? Su voz estaba temblando. Teniente que se verá. Ella retrocedió. ¿Es él? Sí, entre. Él dudó. Mi nombre es Fátima. Fátima, ¿cuánto tiempo trabajas aquí? 2 años, señor. Vamos, hablemos adentro. Ella nos llevó a la sala de estar, pero sus pasos eran inciertos, como si quisiera escapar. Tan pronto como nos sentamos, pregunté. ¿Qué pasó en el día de la muerte de Mariam? Llegó tarde, entró en la habitación directamente, y su voz falló. No pediste nada. Ni duchas ni cena. Solo, desapareció. Cuando fui a comprobarla, la encontré acostada en el piso. Grité, corrí hacia ella, pero... Las lágrimas estaban goteando. Ella no respondió. ¿Quién más estaba en el pueblo? Solo nosotros. Majed estaba en el trabajo. Cuando lo llamé, llegó en media hora. ¿Y por qué no llamaste a la ambulancia antes? Mejor. Ed dijo que conseguiría al doctor Yap, nuestro vecino. Llegó en 5 minutos, examinó a Mariam, y ella se tragó con fuerza. Confirmó que ella había muerto. Akram y yo intercambiamos una mirada. El dolor de Fátima parecía exagerado, una observación que me lo mantendría. En ese momento, Majed descendió las escaleras, visiblemente sacudidas. Lo saludé con una empuñadura de mano firme y fui directamente al grano. ¿Por qué negaste saber sobre la política? No lo negué. No sabía nada hasta que mencionas. Pero Mariam te lo dijo hace un mes en la casa de Nader. Su rostro relleno. Esta es una mentira. Ella nunca me dijo nada. ¿En el pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Y quién te dijo eso? Majed levantó las manos con un gesto de exasperación. Nader es quien dice que escuchó a Mariam hablar sobre la política para ti en su villa, nunca pasó. Ni siquiera he estado yendo a la casa de Nader durante meses. ¿Por qué inventaría tal cosa? No tengo idea, si quieres, pregúntale directamente. Tu tono era una mezcla de indignación y cansancio. Por cierto, ¿dónde estabas el día en que Mariam murió? Tenía una cita en Madinat Jedida, cerca de aquí, y Fátima me llamó tan pronto como lo sabía. Vine corriendo. Hizo una pausa, como si midiera el peso de sus propias palabras. Extraño, dijo que llegué solo después de media hora, el tráfico era el caos esa noche, era la medianoche. ¿Sabes cómo están las carreteras aquí los jueves de la noche? ¿Y por qué no llamaste a la ambulancia? Interrumpí, observando su reacción. ¿O le pidió a Fátima que llamara? El doctor Yab habría llegado más rápido, especialmente con el tráfico que describió a sí mismo. Punto de vista, como dicen. Majed cruzó los brazos, a la defensiva. Pero respondiendo, llamé al doctor Yab como llegó. Llegó antes que yo. Estuve en silencio por un momento, analizando. Su versión tenía agujeros, pero algo en su desesperación me hizo dudar. Quizás fue la lágrima la que goteó por su rostro cuando continuó, su voz ronca. Mariam fue lo más hermoso de mi vida. Ella era mi luz. Cuando sonreí, sentí que el mundo entero me sonríe. Si estuviera triste, haría cualquier cosa para verla feliz nuevamente. Su mano tembló. No lo creí cuando ella aceptó casarse conmigo. Ese día fui el hombre más feliz de la tierra.
¿Y cuando nació Hamza? Ella se tragó mucho. Pensé que había ganado el mundo. No por él, sino porque ella era su madre. De repente su rostro se retorció. Entonces, todo esto fue desgarrado de mí. Como si alguien hubiera robado mi alegría. Si supiera quién lo hiciera, mataría 2 veces, uno por tomar Mariam de mí, otro por matarme juntos. No debería haberme movido. Después de todo, él era sospechoso. Pero el dolor en sus ojos era genuino, o exquisito actuación. Miré a Akram y lo vi igualmente sacudido, sus labios apretados. Que Dios te tenga y te dé la fuerza para soportar esta pérdida, dijo, sacándome. Pero antes, se me ocurrió una pregunta, ¿cómo se emitió el certificado de defunción sin sospecha de delitos? ¿No había señales en su cuerpo? ¿Sin hematomas, sin rastro de lucha? Majed se limpió la cara con la espalda y se enderezó, como si la pregunta lo hubiera atraído a la realidad. Nada. Ella era, como un ángel. Parecía estar durmiendo. Su voz falló. Hasta que el doctor Yab no notara nada extraño. Puedes preguntarle. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mariam vivo? La misma mañana. Tomamos café juntos antes del trabajo. Cada uno fue a su auto más tarde. Ella suspiró, cansada. Te dejaré ahora, pero hablaremos de nuevo. Recuerda algo, llame. Extendió una tarjeta. Cualquier cosa. Miré a Fátima, sentado a una distancia discreta y dije. ¿Y tú también, Fátima? Recuerda cualquier detalle, avísame. Ella se levantó en serio. Por supuesto, Basa. Por supuesto. Akram y yo salimos hacia el auto. Tan pronto como la puerta de la villa se cerró detrás de nosotros, murmuró, sus ojos fijos en el piso. Era él. Majed la mató. ¿Por qué? Pregunté, aunque sabía la respuesta. Pensó que la exageración del dolor inocente. Akram sacudió la cabeza. Pero no está actuando. Es culpable. La amaba demasiado. Y cuando el amor se vuelve odio, o peor, cuando no ves nada. O cuando descubres que fue traicionado, completé. Akram asintió, oscuro. Un hombre capaz de matar por amor es capaz de matar por su ausencia. Subimos al auto. Antes de comenzar el motor, Akram continuó. ¿Y ahora? ¿Qué haremos para obtener evidencia? ¿Evidencia? Repetí, observando la villa de Mariam en la distancia. Majed se rendirá. No hoy, pero pronto. ¿Cómo estás tan seguro? Porque aún no ha matado al otro. Señalé la casa. Y cuando lo hagamos, tendremos nuestra prueba. Un flagrante. Una razón. Un asesino con sangre fresca sucia. Akram estaba en silencio, absorbente. Luego cambió el tema. Voy a la compañía de Mariam. Necesito saber quién conoció el día de la muerte. Si Majed tiene razón y nuestras sospechas están mal. Hizo una pausa. Significa que ella le quitó el veneno a casa. Y voy a hablar con el doctor Yab. Abrí la puerta del auto. Quiero saber exactamente qué pasó esa noche. Akram asintió y se dirigió hacia su auto. Caminé hacia la villa de al lado, donde indicaba un letrero, Dr. Yab, clínica privada. Me acerqué al portero, me identificé, en cuestión de minutos, estaba siendo llevado a la oficina. Una recepcionista extranjera me recibió con una sonrisa profesional. Pedí hablar con el médico. 10 minutos después, Yab entró en la habitación, alto, atlético, con un aire de aquellos que cuidan tanto del cuerpo como la mente. Apreté su mano, estudiándolo. ¿Le puedo ayudar en algo? Preguntó, cortés, pero con una sombra de cansancio en sus ojos. Necesito saber qué pasó la noche en que murió Mariam. Se recostó en su silla, suspirando profundamente antes de responder. Fue una noche difícil. Cerró los ojos por un momento, como girando la escena. Era casi 00:30 cuando Majed me llamó. Me sorprendió, porque no era habitual para mí buscarme tan tarde. Abrió los ojos y había una verdadera tristeza en ellos. Sabía en ese momento, algo muy malo había sucedido.
Cuando respondí, su voz estaba temblando, casi un grito. ¿Hay algo mal con Mariam? Apenas podía hablar. ¿Y fuiste de inmediato? Lo intenté. Yab pasó su mano sobre su rostro. Pero estaba en pijama. Perdí preciosos minutos cambiantes de ropa. ¿Cuándo llegué? Se tragó con fuerza. Fátima me recibió en la puerta. Fui corriendo y, al entrar en la habitación, lo sabía. No tuve que revisar mi muñeca para estar seguro, pero... Su voz falló. Revisé. No había nada. ¿No sospechaste de envenenamiento, sin señal? ¿Manchas, espuma en la boca, algo así? Nada. Yab sacudió la cabeza. Ella era, perfecta. Como si durmiera. Si no fuera por la ausencia de pulso, juraría que todavía estaba vivo. ¿Quién mencionó el envenenamiento, entonces? Majed. El doctor frunció el ceño. Pero no dijo que era un crimen. Pero pensé que había tomado algo, accidentalmente. ¿Un medicamento, tal vez? ¿Y no lo encontraste extraño? Clínicamente, sí. Yab cruzó los brazos. Pero en ese momento, mi enfoque era confirmar la muerte y... ¿Vaciló? Camfert que estaba allí. No soy un detective, Jafendim. ¿Viste Majed después de ese día? Una vez. Pasando en coche. Él asintió, pero no se detuvo. Yab miró en sus manos. No hemos hablado desde entonces. Me levanté, agradeciendo. Antes de irme, sin embargo, me detuve en la puerta. Una última cosa, ¿crees que Mariam podría haberse suicidado? El doctor estaba quieto. Luego respondió, lento. ¿Mariam? Él sacudió la cabeza. No. Ella amaba la vida. Los amaban. Sus ojos fijos en los míos. Pero, si descubres que fue traicionado, ¿todo lo que creía era una mentira? Suspiró. Entonces, Jafendim, incluso los ángeles caen. De repente, Azmi se derrumbó en el piso. El conductor gritó, Dios mío, Azmi. Mientras intenta revivirlo. Fuimos acompañados, así que le pedí al equipo que revisara el pueblo y el auto con cuidado. Luego ayudé a llevarlo a la silla más cercana. Los minutos pasaron hasta que se despertó, y tan pronto como abrió los ojos, le gritó a Susana. Vaya de mí. No me toques, Susana. Soy Azmi, tu amor. ¿Lo creerás ahora? Siempre lo supe y estaba en silencio, pero entra a mi hermana, vete. Pásalo de mí. Su voz se rompió, sus manos temblaron. No soporto escuchar tu voz. Sácalo de aquí. Lo sostuve por el brazo y lo llevé hacia la puerta. Luchó entre mis brazos, todo su cuerpo temblando, y susurró con voz temblorosa. Para Dios, señor, hay algo mal. Juro que no tenía nada que ver con ella. Saqué el teléfono celular de Mariam de mi bolsillo y le mostré el mensaje. ¿No lo enviaste, no es tu número? Señalé la pantalla. Mirar. Leyó el mensaje y su rostro cambió. Sacudió la cabeza, desorientado. No sé nada al respecto. Ni siquiera sé ese número. Lo vi, pensando, si mientes, todo se desmoronará. Pero no dije nada. 10 minutos después, uno de los poli. Ciais se acercó y me entregó un teléfono con un palo USB. Encontré esto en el auto, señor. Estaba en el panel. El palo USB había caído entre el banco y la consola. Lo guardé en una bolsa de plástico. Susana, que vio todo, fijó los ojos en el objeto y de repente exclamó. Este es el palo USB de Mariam. Su. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, lo golpeó con un bolígrafo, aplastándolo contra la mesa. Solo, Susana. Terminó. Grité mientras se desmoronaba en lágrimas, cubriéndose la cara con las manos. Azmi permaneció inmóvil, su cabeza hacia abajo. Poco después, uno de los guardias de seguridad llegó con una pequeña bolsa. Dentro, una pequeña botella, como el perfume. Le pregunté al hombre qué era eso y él respondió. No tengo idea, señor.
Lo encontré en el bolsillo de su chaqueta. Miré a Azmi, cuyos ojos brillaban cuando vi la botella. Pregunté, calmado. ¿Puedes decirme qué hay aquí? No lo sé, no lo sé. Repitió nerviosamente. Todo está bien. Lo descubrirás solo. No hice nada más. No tocamos nada. Déjame, te juro por Dios que no la maté. Él rogó cuando le pedí al entrenador que revisara el teléfono y los mensajes, verificando si el chip correspondía al número que había enviado el mensaje. Me senté por delante de Azmi en la oficina y comencé a hablar. ¿Por qué la mataste, jefe? Juro por Dios que no hice eso. Comencemos desde el principio. Mañana lo llevarán a la fiscalía, así que ven conmigo ahora para que pueda ayudarlo. Si huyo, lo entregaré. Se tragó con fuerza, sus ojos llenos de miedo. Jefe, juro que no tenía nada que ver con ella. Ella era solo la hermana de mi esposa, nada más. Siempre me despreciaba, le dijo a Susana frente a mí, ¿no encontraste a nadie mejor que uno de nuestros empleados para casarse? Suspiró, amargado. Y ahora todavía llevas esta culpa, ¿por qué? Antes de casarme con Susana, ni siquiera soñé con quedarme con ella. Pero cuando la conocí, vi que era una mujer de mente abierta a la que le gustaban las fiestas, dejándose, así que pensé, ¿por qué no dejarla vivir como quiere? Hasta que quedé embarazada otra y tuve que casarme con ella. Nadie se atrevió a enfrentarla, porque cuando pisan su callo, Dios no muestra misericordia. Ella se transforma, se convierte en 10 hombres juntos. Continuó, la voz embarcada. Sus hermanos la hicieron libre, pero olvidó que tenía hermanos. Pasó un año sin noticias, hasta que Susana fue a Nader, su hermano, y pidió perdón, especialmente porque estaba embarazada de Ali. Nader cedió, la llevó a Mariam y se reconciliaron. Pero nunca olvidaron quién era yo. Cada vez que podían, me humillaban debajo, para no lastimarla. ¿Y dices que ella me despreciaba frente a ella? Comenzó cuando una vez pensé en traicionarla con otra. Susana descubrió, lloró, le estaba diciendo a Mariam, y desde entonces me avergüenzan frente a todos. Susana no puede defenderse, y cuando se queja, dice, fuiste tú quien me hizo tonto. Hizo una pausa, encendió un cigarrillo. ¿Y Susana nunca pensó en divorciarse incluso después de que la traicioné? Sus hermanos intentaron presionarla, pero ella se negó por los niños. Prometí que no lo volvería a hacer, y no lo hice. Silencio. Entonces pregunté. ¿Dónde estabas el día que murió Mariam? Él dudó. Su mandíbula se contrajo. Fue, en mi apartamento. Un lugar pequeño, que alquilé para tener privacidad. ¿Y qué hiciste allí ese día? Estaba con una chica, de Minya. Su voz estaba temblando. ¿Quién es esta chica? ¿Cómo la conociste? No la conozco. Encontré por casualidad, hablamos, fuimos al apartamento. ¿Tienes la costumbre de llevar a alguien allí? No, jefe, no es así. Pero ella era, hermosa. No me importaba quién era. Me reí fuerte, incrédulo. ¿Te gusta el fondo de pozo, el jefe? Todos los días come gateausuetin y muluquilla, y de repente quiere frijoles y medames full. ¿Cómo la conociste, entonces? Estaba conduciendo, me detuve en una tienda para comprar cigarrillos. Cuando se va, estaba allí, al lado. Confieso, me llamó la atención. Lo interrumpí con un gesto, porque mi teléfono se elevó. Era Akrama. Sí, Akrama. Jefe, encontré algo. Voy a ti. Colgué y miré a Azmi, que tragó con fuerza, los ojos fijos sobre mí, llenos de pánico. Ven conmigo ahora, Azmi. Y me dice, ¿por qué la mataste? Juro por Dios que no hice eso. Entonces detén esta historia de bien, Batem, y cuéntame lo que realmente sucedió. No sé. No sé nada. Te dirás todo esto en la fiscalía. Les ordené que lo llevaran de regreso a la celda y esperé a Akrama. Cuando llegó, yo. Le contó todo lo que había descubierto, y le conté sobre Azmi. ¿Y la empresa? ¿Alguna noticia por la mañana? Nadie en la compañía ni siquiera saludó a Mariam ese día.
Dicen que ella era muy arrogante. Su secretaria dijo que, como siempre, salió de la oficina a las 7 de la mañana. Pero Majid dijo que a veces se retrasaba, que él la iba a recoger. El secretario confirmó que esto sucedió, pero muy raramente. ¿Y qué comiste o bebiste ese día? Nada. No comió ni bebió nada. ¿Y por qué estabas tan enojado? Porque encontraste una caja de perfume en tu mesa. Cuando le preguntó quién la había dejado allí, el secretario también se sorprendió. Mariam estaba furiosa, la echó de la oficina. Yo pregunté. ¿Y cuando te fuiste, todavía te enojaste? El secretario dijo que no cambiaron una palabra. ¿Quién tomó ese perfume? Las cámaras muestran a un empleado de limpieza. Dijo que un hombre le entregó la caja, pagó 200 libras para llevarla a la oficina de Mariam y decir que fue un regalo. Mostré una foto de Majid, pero él dijo que no era la misma persona. Describió a un hombre alto y atlético, cabello castaño. No son las características de Azmi. No, jefe. Pero es crucial que él lo identifique. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era Usam del laboratorio forense. Usam, mi hermano, ¿cómo estás? Jefe, las huellas digitales en el vidrio son de Mariam. Y la sustancia que se encuentra en el borde es idéntica a la de la botella que estaba en el bolsillo de Azmi. Yo estaba en silencio. Todo comenzó a encajar. La voz de Fatilla tembló mientras le contaba cada detalle. Era como si las palabras, mantenidas durante tanto tiempo, finalmente encontraron la forma de irse. Bajó los ojos, sus manos apretaron el vestido con fuerza. La señora Mariam salió mucho por la noche, jefe. Regresé tarde, a veces al amanecer. El señor Majid luchó con ella por esto, hasta que un día recibió un viaje de trabajo e intentó tomarla. Pero ella se negó. Dijo que solo debería llevar a los niños. Y eso es lo que pasó. Fatilla hizo una pausa, como revivió ese día. Los dedos jugaron con la barra de vestimenta nerviosa. La primera noche después de que viajaron, acababa de limpiar la cocina. La señora Mariam me llamó y dijo que podía irme, que no necesitaba volver al día siguiente. Me dio 2 días libres e incluso dinero extra. Me sorprendió, pero acepté. Ella dijo que los niños no eran, que merecía un descanso. Su voz falló por un segundo. Pero cuando me iba, el señor Omdabo, el conductor, me dijo que también se le había permitido irse. En ese momento, no sospeché nada. Ella tragó con fuerza, como si el próximo tramo fuera el más difícil. Pero cuando llegué a casa, me di cuenta de que había olvidado el dinero que me había dado en la mesa de la cocina. Regresé al pueblo por la noche, entré en la puerta trasera para no molestar. La casa estaba oscura, pero escuché risas de la habitación. Me acerqué lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y luego lo vi. Fatilla respiró hondo, como si necesitara coraje para continuar. La señora Mariam estaba sentada en el sofá, con una ropa muy ligera. A su lado, un hombre que nunca había visto antes. Estaba sin camisa, solo en pantalones, y su cuerpo era fuerte. Ella corrió sus dedos en la parte posterior del sofá mientras decía cosas que no debería escuchar. Su voz se puso más baja, casi un susurro. En un momento, le preguntó si estaba segura de que estaban a salvo allí. Ella se rió y dijo, por supuesto, mi amor. Majid viajó con los niños, Fatilla y Omdabo se fueron. Somos solo nosotros. Mi corazón aceleró. Eso explicó todo, los mensajes, el loro, la sustancia en el vidrio. ¿Y luego? Pregunté, tratando de mantener la calma. Ella lo miró y dijo, te amo, Zumi. Fatilla imitó la voz de Mariam, temblando. Fue entonces cuando el loro comenzó a repetir, te amo, Zumi. Te amo, Zumi. El hombre miró al pájaro, molesto y murmuró algo como este animal es una mala suerte, pero ella se rió y dijo que se llamaba Zuzu, no Zumi. Fatilla tomó un descanso dramático. Fue entonces cuando entendí. Zumi no es Azmi. Era él. El hombre que estaba con ella. ¿Y reconociste a este hombre? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Ella sacudió la cabeza, sus ojos llenos de miedo.
No, jefe. Nunca lo había visto antes. Pero cuando habló, la voz era espesa, firme. Y parecía muy nervioso, como si no. Confía en ese lugar. Fatilla se encogió. No debería haber visto eso. Si me encontraran, estaría muerto. Me quedé corriendo, tomé mis cosas y me escapé. Pasé toda la noche en la parada de autobús, temblando. Al día siguiente, regresé al pueblo, pero no entré. Me estaba escondiendo, sin saber qué hacer. ¿Y Magid? Yo pregunté. ¿Sabía que estabas allí? No, jefe. Ella sacudió la cabeza con vehemencia. Cuando regresó, 2 días después, vino a mí. Preguntó por qué no había regresado, dijo que estaba preocupado. Hice una excusa, dije que estaba enfermo. Sus ojos brillaban. Pero es un buen hombre, jefe. Siempre lo ha sido. No se lo merecía. La pieza final del rompecabezas era apropiada. Azmi no era el amante. Era solo un chivo expiatorio. El verdadero Zumi todavía estaba suelto. Y por lo que Fatilla acababa de revelar, tenía razones para matar. Fatilla, dijo, inclinándose hacia adelante. Hiciste esta investigación. Pero ahora necesito que me digas una cosa, ¿crees que Magid sabe quién es este hombre? Ella dudó, sus dedos torcían la tela de su vestido. No sé, jefe. Pero, su voz falló. Si sabe, lo matará. Y esta vez, no será con veneno. Como dices, Amal. Si no quisieras venir a él, ¿por qué viniste? No, vine. No había nada más que el mío. Fatilla me dijo todo, y sabía que a Mariam no le importaría. ¿Te lastimaste mientras viajaba, hija? Dime. Somos de la misma tierra, soy como un hermano mayor para ti. Sus palabras fueron como un cuchillo que me cortó el corazón, todo fue más difícil para mí. Cuanto más trataba de callarme y no hablar, más me hacían sentir tus palabras por saber algo así y no denunciar. No me dejó trabajar hasta que descubrió lo que había sucedido. Hasta que dije, te diré, Magid Bey. Hablé y las lágrimas corrieron por mis ojos. Escuchó, con una mirada fija en el piso, sacudiendo la cabeza. Cuando me detuve, él solo dijo, continúa, Fatilla, continúa. Después de que terminé, señaló la puerta sin decir una palabra, como si quisiera dejarlo y irme. Ese día, sentí que algo malo le sucedería. Me estaba culpando a mí mismo por hablar, hasta que Mariam regresó del exterior. Tan pronto como escuché el sonido de su auto, salí corriendo y me quedé frente a la puerta trasera de la cocina. Mariam entró en el jardín y saludó a Magid. La saludó y la abrazó, como si nada estuviera mal. En ese momento, mi corazón se apretó, y él sabía lo que estaba pensando. Pero soy de la misma tierra que él, y esta enfermedad no tiene una cura más allá de la muerte. Cuando Fatilla pronunció estas últimas palabras, lo interrumpí. Vendrás conmigo ahora y lo repetirás en una declaración oficial. Pero eso significa que Magid Bey será sentenciado a muerte. Debe pagar por sus crímenes, incluso si ha matado por honor. Ella se cubrió la cara con las manos, lloró y dijo. Espero no haberlo visto, ni siquiera dicho. La llevé a la fiscalía, y sus palabras sellaron el destino de Magid. Se emitió una orden de arresto contra él. Lo extraño es que cuando llegué al pueblo, lo encontré sentado, completamente sumiso. Antes de rendirme a las autoridades, me senté con él para entender cómo lo había hecho todo, cómo había incriminado a Azmi y por qué lo había elegido primero. Después de un largo silencio, respondió. Mi amor por Mariam me cegó. No vi los errores que cometió. Todos la vieron excepto yo. Solo vi a Mariam que amaba, la mujer a quien le di mi corazón. Pero cuando Fatilla se sentó frente a mí y comenzó a hablar, fue como si me mostrara con un dedo lo que estaba escrito en mi frente, Full. Mary, solo amas en tu imaginación. Este es alguien más, uno que no sabes, que destruyó tu honor y el de tus hijos. Empecé a observarlo. Vi cuando ella fue a él después del trabajo y, al regresar, dije que había estado en la compañía o en una reunión afuera. Por supuesto que escuché, y la ira hirvió dentro de mí. Quería tirar la verdad en tu rostro y decir, eres un mentiroso, un traidor.
Pero me callo hasta que realice todas las pruebas y descubro cómo deshacerme de ellas. ¿Y Azmi? ¿Qué tiene que ver con esta historia? Yo pregunté. Souzi y yo fuimos amigos durante mucho tiempo. Conocí a Souzi antes de Mariam. Solo éramos amigos. Cuando me presentó a Mariam, me enamoré a primera vista. Después del matrimonio, nuestra amistad con Souzi aumentó. Ayudé a Souzi a casarse con Azmi. Pensó que era un hombre decente. Cuando sentí que mi cabeza explotaría al pensar y necesitaba desahogarse, no encontré a nadie más que Souzi. Al principio, me acosté en Mariam. Pero cuando le mostré los mensajes entre ella y ese animal llamado Azem, Souzi quedó en silencio. Luego me preguntó, ¿qué pretendes hacer? Respondí, todo. Era como si estuviera hablando consigo mismo. Me sorprendió cuando la vi llorar también, contando sobre las repetidas traiciones de Azmi. No sé por qué, de repente, le dije. Deshacernos de ambos. Souzi preguntó cómo. Respondí. De la misma manera que nos traicionaron. Probemos que los dos se traicionaron juntos. ¿Entonces? Azmi es un cobarde. Él la mataría, y la razón sería una pelea. La amenaza, maldiciéndola. Dejemos que Azmi elija la excusa que prefiera. Todo lo que tengo que hacer es presentar la evidencia que lo incriminará, y no escapará. Le dijo a Souzi que comprara un nuevo teléfono con un nuevo chip y grabara la línea en nombre de Azmi. Luego enviaría los mismos mensajes que esta basura envió a Mariam, pero ahora firmada por Azmi. Respondería usando el teléfono celular de Mariam. Como ya sospechaba que la estaba mirando, tiró su teléfono, como si no tuviera nada que esconderse. No sabía que ya conocía el segundo dispositivo que llevaba. En cuanto a matarlo, utilicé una sustancia específica que investigué. Ponía el jugo y no dejaría rastros de envenenamiento. Ella tomaría el vaso y lo llevaría al apartamento donde, según ella, Azmi la traicionó. Por lo tanto, el arma del crimen estaría en la escena, y el resto de la sustancia se colocaría en la ropa de Azmi. También tomaría el teléfono sólido para enviar los mensajes y el anillo de Mariam, colocándolos en el automóvil. Cuando le dije eso a Souzi, ella me miró con miedo. Yo pregunté. ¿Por qué elegiste informarlo a través del loro, y cómo confías en él? No había otra manera. Tenía que parecer un accidente, y Azmi tendría que estar presente cuando lo denuncié. Entonces ella sería la primera en sospechar, y las acusaciones caerían sobre mí. Pero me justificaría fácilmente más tarde cuando encontraron el número de Azmi y los mensajes entre ellos. ¿Y cómo lo entrenaste? Souzi y yo entrenamos a Zazu durante mucho tiempo. Es un loro inteligente. Cada vez que la situación se organizaba frente a él 2 o 3 veces, memorizaba. Era suficiente para que se diga una palabra clave, en este caso, traidor, para el repetir su escena o frases. Tan pronto como Souzi dijo, traidor, Zazu repitió la puesta en escena que había hecho, Mariam, traidor. La voy a matar. Todo esto, le había enseñado. ¿Y por qué elegiste este momento para que Souzi lo informara? Yo pregunté. Si ella hubiera denunciado antes, podría determinar el momento exacto en que Mariam tomó el veneno. Así que Azmi quedaría impune, y sería incriminado, porque era el momento en que estaba en casa. Bien. ¿Y cómo la envenenaste después de que ella entró en la casa? Fatilla me dijo que Mariam había regresado antes del trabajo, visiblemente molesta. Ella fue directamente al pueblo. Allí parece que tuvieron una discusión, ya que Fatilla encontró mensajes en el teléfono de Mariam después de su muerte, donde Azem intentó reconciliarse con ella. Sí, traté de calmarla, jugué con ella. Luego fui a la cocina y preparé 2 vasos de jugo. Puse el veneno en el de ella, en una dosis calculada. Fatilla me miró ese día con lágrimas en los ojos. Le dije, no hay otra salida, Fatilla. Tomé ambas gafas y fui a la habitación. Me quedé detrás de ella hasta que ella bebió la suya. En minutos, el veneno entró en vigencia y ella murió en silencio. Llevé su cuerpo y lo tiré al suelo. Luego bajé y estuve de acuerdo con Fatilla que ella me llamaría después de 1 hora, diciendo que Mariam había caído al piso, se desmayó.
Volví al trabajo y me aseguré de hablar con todos los empleados de la aldea para demostrar mi presencia con varios testigos. Ese día tuvimos una entrega en el trabajo, y todos estaban despiertos hasta tarde. ¿Ya? ¿Qué sabía? Eab es mi amigo, pero no puedo confiar en tu conciencia. No sabía si me informaría o no. ¿Cómo sabías que íbamos a Azmi a arrestarlo? La jaula de Zazu tenía un chip que permitía escuchar todo lo que sucedió en la oficina de Akram. Cuando escuché que habías descubierto los mensajes, le pedí a Souzi que pusiera el teléfono y el anillo en el auto, y él. Battle con el veneno en el bolsillo de la chaqueta. Salí de la casa y fui al apartamento. Allí, puse el vaso que había guardado desde ese día en una bolsa, junto con el camisón de Mariam, para probar aún más su caso. Estuve en silencio por unos segundos, mirándolo. Luego fui a la oficina de Akram, tomé la jaula y la traje de vuelta. Lo puse frente a él y le pregunté. ¿Dónde está el chip? Se levantó, se acercó a la jaula y abrió un pequeño cajón. Tomó el chip del interior y lo sostuvo, mirándome. ¿Eso significa que sabías que había descubierto a Azem y que iba a Fatilla para confesarla? Sí, lo sabía. La dejé huir para que no fuera arrestada, no por ella, sino por mis hijos. Al menos uno de nosotros mantendría una imagen limpia delante de ellos. ¿Quién no tenía una madre traidor y un padre asesino? Pero ahora que todo ha sido descubierto, ya no sirve de nada huir. ¿Y el portero del apartamento? Yo pregunté. Recibió dinero para decir esas palabras. ¿Y el empleado de la empresa? Fue Azmi quien le dio el regalo para reconciliarse con Mariam. Cuando ella supo que era suya, él lo arrojó a la basura. ¿Y Azem? ¿Dónde está él ahora? ¿Lo has matado o aún no han tenido tiempo? Desafortunadamente, no tuve tiempo. Huyó tan pronto como se enteró de la muerte de Mariam. Sabes cómo escapar de un asesinato, pero no escaparás de la justicia. Cuando sea arrestado, será juzgado por ley, no por violencia. Terminó su confesión y se apoyó en su silla. Luego agregó. Lo hiciste todo para deshacerse de una persona que te engañó. ¿No crees que estaba demasiado lejos? Simplemente podría haberla divorciado de ella. Podría haberle dado sus derechos, como cualquier mujer digna que preserva su honor y el de su esposo. Tus hijos todavía tendrían una madre. ¿Qué pasa con la custodia? Él respondió. Ella la habría quitado de mí. El niño apretó el caballo contra su pecho con un gesto que mezcló la terquedad y el miedo, como si temieran que tomaran ese último vínculo con su madre. El director observó la escena con una compasión que solo aquellos que tratan diariamente con el abandono de los niños podían entender. Ella sabía que detrás de ese juguete rojo leñosa había una historia de dolor que la pequeña Amira no podía expresar con palabras. Vamos, mi princesa, dijo el director, extendiendo su mano suavemente. Te llevaré a una habitación muy hermosa donde estarás a salvo. Y tu caballo puede estar contigo, por supuesto. Amira dudó, pero terminó aceptando su mano extendida, aún sin soltar el juguete. Mientras la acompañaba por el pasillo, el director Jamalat no pudo obtener la conversación que tuvo con la azafata, amiga de la madre de la niña. Era una mujer dulce pero terca. Se casó contra la voluntad de la familia, y cuando descubrió que estaba enferma, los padres de su esposo le pidieron a su casa. No quería que su hija creciera en una casa llena de odio, confesó su amiga, su voz. El director sabía que este no era un caso raro. Muchos niños llegaron al refugio con historias similares, familias rotas, enfermedades, prejuicios. Pero algo en Amira la molestó. No era solo la soledad de la niña, ni el caballo rojo que llevaba como un talismán. Era la forma en que el pequeño miraba el objeto, como si mantuviera un secreto, o una promesa. Amira, la llamó, agachándose para estar a los ojos del niño, sabes que tu madre no volverá, ¿no? La niña bajó la cabeza, apretando su caballo más contra su cuerpo. Pero ella dijo que cuando te extraño, debo pedirle al caballo que me lleve a ella. El director sintió un nudo en su garganta. No era la primera vez que escuchaba a un niño fantasear por la muerte de un ser querido, pero había algo en esos ojos, una mezcla de fe y miedo, que lo hizo estremecerse. A veces la gente dice cosas que no pueden hacer, trató de explicar, pasando suavemente las manos sobre el cabello de la niña.
Tu madre te amaba tanto, pero ahora tendrás que aprender a vivir sin ella. Y prometo que te cuidaremos. Amira no respondió. Simplemente giró su rostro, como si quisiera esconder las lágrimas que estaban comenzando a bajar. El director suspiró, sabiendo que esas palabras, por sinceras que fueran, no serían suficientes para llenar el vacío que el pequeño llevó. Mientras la llevaba al dormitorio, Jamalat no imaginó que, años después, ese caballo rojo se convertiría en la pieza clave de una inversión de acción que sería apoyar a 3 provisiones. Incluso si la niña que ahora llorara en silencio sería la primera víctima de un hombre que se llamaba a sí mismo, el vengador de las almas impuras. Pero en ese momento, todo lo que importaba era que era amigable dormir en paz, incluso si era solo una noche. Nadie podía sacar de ese caballo el lugar que ocupó en el corazón de Amira, sin importar cuán valioso sea ese juguete para otro niño. Había perdido a su familia a la edad de 4 años y desde entonces el caballo rojo era su único consuelo. Han pasado 7 meses desde que llegó al refugio, y el pequeño objeto de madera nunca lo dejó ni siquiera a la hora de acostarse. Ni siquiera las raras visitas de su madre, que apenas podían verla desde que la dejó allí, ni el rechazo de los familiares que la repudiaron. Nada de esto pesó a Amira mientras tenía su caballo de al lado. El director del refugio llamó a Jamalat y le dio una misión. Amira sería la primera opción para dirigir a las niñas en la gran presentación contra el gobernador provincial. El honor fue inmenso, y el director le pidió a Jamalat que preparara a la niña para los ensayos, lo que le permitió pasar la noche en el refugio hasta la fecha del evento. Mientras que los otros niños fueron seleccionados uno por uno, Jamalat dejó a un amigo al final, no por casualidad, sino porque sabía que la conversación no sería fácil. Amira, fuiste el primero que elegí para la presentación, anunció Jamalat, con una sonrisa que no llegó a la vista. Es lo mejor de todo aquí. El director te adorna con esta oportunidad. La niña bajó la cabeza, agradecida, pero algo en su silencio ya anunció la tormenta. Solo hay un pequeño problema, continuó Jamalat, observando la reacción de la niña. No podemos llevar el caballo a los ensayos, y mucho menos la presentación. La cara de Amira se contrajo. Los dedos, que hasta ahora acariciaban la melena de madera del juguete, ahora lo apretaban con fuerza. ¿Qué quieres decir, Adret? Preguntó, su voz temblando. Mantengamos al caballo aquí, en la oficina del director, hasta que todo termine. Entonces nadie más se meterá con él, y puedes concentrarte. No. Gritó Amira, el tono infantil se convirtió en desesperación. El caballo está conmigo. Jamalat trató de sacar el juguete de sus manos, pero la niña resistió una fuerza inesperada. Esto no es negociación, terco. Lifed Jamalat, tirando del caballo con violencia. Este trozo de madera no perturbará tus pasos. Ensayarás y señalarás. Amira luchó, llorando. Quiero el caballo. No quiero la presentación. ¿Crees que este es un caballo real? Se burló de Jamalat, arrojando el objeto al piso. Es solo mucha madera podrida. Ahora, detén este drama y haz lo que envío. La niña se arrojó sobre el juguete, abrazándolo como su último ancla. Quiero a mi madre, déjame ir. Sollozó. Jamalat la agarró por sus brazos con brutalidad. ¿Qué madre, tú tonta? Si tuvieras una madre, no estarías aquí. Y, con un empuje violento, arrojó a un amigo contra la esquina de una mesa en el medio de la habitación. El impacto fue seco. Un grito cortó el aire, seguido de un silencio que congeló la sangre del testigo. Amira cayó, inamovible. Y con ella, también murió la última chispa de inocencia que aún quedaba en ese lugar. Fira Alay. Exclamó a alguien, como si su propia vida se hubiera ido allí. Amjad, que hasta ahora vio todo en silencio, confirmó con un oscuro asentimiento. Sí. Y Jamalat viviría impune por el resto de su vida. El director, su cómplice, ya había golpeado todo con alguien que cerraría el caso incluso antes de abrir. Así que hice lo que tenía que hacer. Puní Jamalat por un crimen que aún no había cometido, pero seguramente se comprometería. Nadilla lo miró, sorprendido. ¿Estás condenando a una persona por algo que podría pasar? Si no fuera castigado, ella la mataría, respondió Amejad frío. Y no solo ella, otros niños sufrirían el mismo destino.
Solo lo privé del instrumento que usaría para destruirlos. Tal como lo hizo con Amira. ¿Pero qué pasa con los demás? Badir y los demás aún no habían hecho nada. Si no lo hubieran hecho, no habrían sido castigados, dijo Amjad, con una calma inquietante. La justicia es para los culpables. ¿O crees diferente? De repente, la cara de Amjad se retorció. El hombre que hasta ahora habló con tal seguridad ahora gritó, desorientado. No hice nada. No fui yo. Pero el verdadero terror estaba estampado. La cara de Nadilla. Un terror que se multiplicó cuando Amjad, en un abrir y cerrar de ojos, volvió a su frialdad mortal y susurró. Lo más irónico es que si hubiera ocurrido la presentación, Jamalat sería ascendido al director del refugio en 3 meses. Nadilla, aturdido, balbuceado. ¿Y cómo lo sabes? Del Seult al LY, dijo, como si fuera obvio. La autoridad suprema. La mujer estaba paralizada. No fue la confesión en sí la que la asustó, sino la naturalidad con la que se decían esas palabras. Después de un largo silencio, Nadilla trató de volver a componerse y preguntó sobre la segunda víctima. Un crimen orquestado en una aldea costera, donde un hombre llamado Badir, a pesar de su apariencia inofensiva, escondió un mal arraigado desde la infancia. Badir era el único niño entre 3 hermanas, demasiado mimadas por su madre, que nunca le negó nada. Para él, la palabra no era una afrenta. Y cuando su padre, Abd al-Hamid, un humilde molinillo de trigo, se negó a darle a su hija mayor, Wafa inteligente, hermosa y la primera en la familia en llegar a la escuela secundaria en el matrimonio con Badir, el odio que siempre burbujeaba dentro de él explotaba. Wafa soñaba con ser médico. Su padre, a pesar de la presión del alcalde de la aldea, que quería casarse con ella con un hombre analfabeto, pero el hijo de una influyente familia, se resistió. Deja que mi hija estudie, dijo Abd al-Hamid. Quiero ver el día en que me llaman el padre del doctor Wafa. Y ella lo consiguió. Con altos grados, ingresó a la escuela de medicina, al darse cuenta del sueño de su padre. Durante un tiempo, las cosas parecían calmarse. Pero Badir no olvidó. Y cuando supe que Wafa tomaba los mismos minibuses todas las mañanas para ir a la universidad, su plan tomaba forma. Esa mañana el conductor, un viejo conocido de la familia, recibió un regalo de Badir, una botella de agua con sedante. Conociendo el momento exacto en que Wafa abordaría solo, Badir actuó. El minibús salió de la ruta, desviado al camino junto al mar y nunca llegó a su destino. ¿Cómo ocurre un accidente justo en ese momento? Preguntó Nadilla, horrorizado. Porque no fue un accidente, respondió Amjad, sin parpadear. Badir drogó al conductor, sabiendo que en ese tramo, Wafa estaría solo. La ahogó. Y luego regresó a casa, como si no hubiera pasado nada. Nadilla sintió que su estómago se dio la vuelta. ¿Y tú, cómo lo supiste? Porque la justicia no es ciega, dijo Amjad, con una sonrisa que no llegó a la vista. Ella solo espera el momento adecuado para actuar. Una de las ironías más crueles del destino era que la propia familia de Wafa había impuesto una condición. Para que se casara con Badir, que él le permitiría continuar sus estudios, ya que ambos se consideraban iguales en el estatus social. Nadilla reaccionó con amargura a esa revelación. Es decir, si no la hubiera matado, en 2 años se habrían casado, tuvieron hijos, pero con un plan bien diseñado. Destruyó todo. Y aún así escaparía de impune, porque los conductores rara vez se someten a exámenes toxicológicos, y nadie sospecharía la comida que le dio al hombre. El alma de Wafa, llorando todas las noches por la noche, pidiendo justicia. El asombro de Nadilla alcanzó su límite cuando preguntó, su voz temblorosa. ¿Y tú, cómo descubriste todo esto? Amjad respondió con una calma inquietante. De la autoridad suprema. La verdad era que, a pesar de toda su experiencia y estudios en criminología, Nadilla no podía definir el estado de Amjad. ¿Fue un psicópata sádico? ¿Un asesino en busca de fama? ¿Un loco? ¿O hubo algo más detrás de ese compromiso de explicar cada detalle con precisión quirúrgica? Era una mezcla tan extraña que desafió cualquier lógica. Incluso si tuviera poderes sobrenaturales, o los hubiera adquirido más tarde, no tendría sentido usarlos en el mal. E incluso si lo hiciera, sería más coherente aplicarlos contra las personas en su círculo, no contra extraños.
sin dejar rastros, a menos que quisiera ser descubierto. Lógica impecable, pensó, pero aún no puedo entender. Eres una cosa, y yo soy otra. Bueno, Nadia se ha cruzado con los brazos, desafiando, si tienes todos estos poderes, dados por tu autoridad suprema, ¿por qué no dejaste a Badir de drogadicto? ¿O por qué no evitas que estuviera en la fiesta de ese gobernador si la muerte es un punto fijo que nadie puede cambiar? Amjad sonrió, casi como si estuviera esperando eso. ¿Pregunta? Porque en puntos fijos, la acción dominante siempre prevalece, sin importar los obstáculos. Sí, podría haberme detenido. Pero no cambié el destino, se corrigió, con un gesto lento de sus manos. Acabo de reemplazar una vida con otra. El punto fijo permaneció intacto. Incluso con su formación médica integral, Nadia no pudo absorber esa lógica. Era imposible que alguien fuera un actor tan bueno. Imposible que fuera una locura. Había algo más allá, algo que no podía nombrar. ¿Y la tercera víctima? Ella insistió. Zainab Dina. Ibrahim Eid, genio de álgebra, transferido a una escuela en Alto Egipto porque alguien le abrió puertas. Práctico, casado con una mujer que lo amaba, se adaptó rápidamente. Enseñó clases adicionales después del tiempo, ganó la confianza de los estudiantes y los maestros, hasta que un detalle encendió rivalidad. Amjad inclinó la cabeza, como si revisara un recuerdo. Se negó a enseñar lecciones privadas fuera de la escuela. Y con sus métodos simples y eficientes, los estudiantes comenzaron a abandonar las clases de otros maestros. La dirección incluso lo alentó a formar grupos de estudio posteriores a la clase para estudiantes con más dificultades. Por supuesto, él aceptó. Y eso destruyó a los demás, agregó Nadia, comprensión. Especialmente Mahmud al-Dassan, el rey de la materia antes de que llegara Ibrahim. Perdió a la mayoría de los estudiantes, y paciencia. Amjad asintió. La ira es una cosa. El daño, otro. Mahmud no estaba contento de odiar. Quería terminarlo. Su esposa, sin embargo, tenía una solución, un jeque que prometía resolver problemas con métodos probados. Se resistió a todos, Mahmud al-Dassan, el maestro que valoró la ciencia, recurriendo a un charlatán. Pero la codicia hablaba más fuerte. Si Dios permite que un hombre como Ibrahim nos robe su sustento, entonces Dios aprueba que lo detenemos, justificó. Al día siguiente, Mahmud actuó con una amabilidad sospechosa, invitó a Ibrahim a un café, una amistad simulada, y como cada fumador distraído, tomó prestado su encendedor. Mientras Ibrahim estaba ocupado con las clases, Mahmud llevó el objeto a su casa, donde la mujer ya lo estaba esperando con la dirección de Sheikh. El lugar era una habitación oscura en la parte superior de un edificio en un callejón sin nombre, iluminado solo por una lámpara amarilla y el fuerte olor a incienso. Allí, el viejo Joera escuchó la historia y dio la oración. Zinat Wadana. Ella repitió las palabras como un hechizo. Preparlos sin parar, día y noche, hasta que su mente se vacía y pierde su juicio. No hay cura, no hay medicina. Solo la muerte te liberará. Mahmud salió atónito allí, pero llegó tarde para retroceder. Le entregó el encendedor de Ibrahim a la anciana, que hizo su trabajo. Al día siguiente, Mahmud devolvió el objeto a su colega con una disculpa forzada. Ibrahim, distraído, ni siquiera notó el intercambio. Lo que vino más tarde fue más allá de lo imaginable. ¿Funcionó? Nadia preguntó incrédula. Con excelencia, confirmó Amjad. Ibrahim comenzó a tener alucinaciones, perdió la capacidad de enseñar. Los médicos no encontraron nada de malo en él, pero su cerebro se rompió. Se cancelaron clases adicionales, los estudiantes regresaron a los otros maestros y Mahmud, por supuesto, fue el mayor beneficiario. ¿E Ibrahim? Ella presionó, ya sabiendo la respuesta. Se ahorcó. Pensó que encontraría la paz. Nadia sintió un escalofrío. Si Mahmud no hubiera hecho nada, en una semana Ibrahim habría recibido una oportunidad que lo haría rico. Un estudiante con concentración de dificultad, cuyo padre insatisfecho buscaría al mejor maestro en la escuela, que, después de la partida de Ibrahim, sería Mahmud. Ganaría más de lo que perdió. Pero lo sabías, ¿no? Amjad no parpadeó. No mato a la gente, Nadia.
Los guardo. Salvé al amigo de Jamalat. Salí de Badir Sbafa. Salí de Ibrahim de Mamu. ¿Alcándolos primero? Ella explotó. ¿Cómo te atreves a decidir quién merece vivir o morir? ¿Dónde está la evidencia de que harían estas cosas? Te lo dije todo, respondió Amjad serene. ¿Evidencia física? Tienes. Todo lo que hice y dije se puede revisar. ¿Las visiones que nadie más tuvo? No importa. Evité que los delincuentes se convirtieran en víctimas. Hay un gran agujero en esta historia. Nadiya golpeó su mano sobre la mesa. ¿Transformas culpable en víctimas basadas en qué? ¿En tu palabra? ¿En tu autoridad? Pero Amjad no se sacudió a sí mismo. Con la misma calma que lo caracterizó, él solo sonrió y respondió, como si hablara solo, AMJ. Ade no mata, Nadiya. Y, como de costumbre, su expresión fría se ha convertido en un pánico repentino. Él gritó, fuera de control, no maté. No maté. Música de tensión. Esta vez, sin embargo, Nadiya no regresó. Permaneció firme, incluso cuando regresó al estado de serenidad habitual. Decidió cambiar la estrategia. ¿Amjad mató a alguien? No, no literalmente. Pero destruyó a un colega profesional solo para tomar su lugar en un viaje de trabajo. ¿Qué significa esto en la práctica? Comenzó a enumerar quirúrgicamente. Primero, envió a alguien a provocar una pelea con su colega, causando sus heridas. Luego puso una droga poderosa en su bebida, así que se ahogó durante el entrenamiento de la piscina. Y cuando eso no fue suficiente, sospechó sospechas entre él y su esposa, lo que lo distrae hasta que un accidente de tráfico lo sacó del camino. Con cada descanso, Amjad confirmó con un asentimiento, tan orgulloso de su propio ingenio. En todos los casos actuaste, continuó Nadiya. Y técnicamente, no había forma de escapar del castigo. Era necesario que alguien interviniera. Ella tomó un descanso decidido. Alguien como tú, ¿no? El mensajero de la autoridad suprema que menciona tanto. De repente, Nadiya se puso de pie con determinación y se acercó a Amjad hasta que estuvo cara a cara. Sus ojos ardían de una mezcla de ira y lástima. ¡Qué desperdicio!, dijo con voz firme. Un talento como el tuyo, capaz de crear historias y actuar con tal dominio, reducido a él. Podrías haber sido grande, pero ahora ni siquiera disfrutarás de la fama que has querido tanto. Ya había descifrado su juego, una locura en busca de reconocimiento, que inventó toda esta estafa para convertirse en una leyenda. La historia está llena de locura como tú. Escribiré el informe, dijo secamente. Inocente por la locura. Un individuo inestable, capaz de cualquier cosa que no sea ignorado. Incluso devorándose para hacerse famoso. Ella lo miró desafiante. Este es mi veredicto, médico. Amjad sonrió. Una sonrisa que Nadiya no pudo definir pero la irritó profundamente. Solo para el registro, agregó sarcásticamente, me gustaría verlo ahorcado por la vida que tiraste. Prometo que veré este momento. Amjad se rió, como si la idea se divirtiera. Nadiya, sin embargo, cortó el aire con una verdad incómoda. El psiquiatra no está presente en las ejecuciones, su mensajero. Ni siquiera su autoridad suprema puede cambiar la ley. Salió de la habitación y la colonia sin mirar hacia atrás después de un día que parecía una eternidad. Escribió el informe, pero sabía, el papel era frágil y la confesión, la reina de la evidencia. Amjad fue sentenciado a muerte. Los días siguientes fueron un torbellino de compromisos profesionales y personales, y Nadiya no siguió el caso de cerca. Hasta que, en una mañana ordinaria, mientras se prepara para irse, sonó el teléfono. Era el director del hospital donde trabajaba. Buenos días, médico. No vayas en coche hoy. Un auto vendrá a recogerlo. ¿Un coche? Nadiya se congeló. ¿Por qué? Nunca sucedió antes. Pedidos más altos, fue la respuesta seca. De la autoridad suprema. La línea cayó, dejando a Nadiya ahogado en preguntas. ¿Qué autoridad? ¿Coincidencia? Imposible. Fue una clara excepción, como si el universo hubiera marcado que estaba presente.
En el camino al lugar de ejecución, sus dudas se multiplicaron como fuegos artificiales. Al llegar, la escena fue casi cliché, un hombre gritando su inocencia, la plataforma de ejecución, el momento final. Amjad, sin embargo, no dijo nada. Su rostro se convirtió en una sonrisa enigmática, dirigida solo a Nadiya. Escuchó los latidos de su propio corazón resonando en silencio. La misma sonrisa. El que permaneció en sus labios hasta que la capucha negra los cubre. El veredicto fue ejecutado. Las preguntas de Nadiya, sin embargo, nunca encontraron una respuesta. El misterio la perseguiría por el resto de su vida, no solo el caso de Amjad, sino la naturaleza de ese mensajero, ese enviado que afirma servir una autoridad más allá de cualquier ley.